Así es, bienvenido, bienvenido. Buenas tardes, Nander, bienvenido. Muy buenas tardes, Néstor. Joan, buenas tardes. Jesús, buenas tardes, ¿cómo están? Ok, empezamos con la transmisión. Ya se lanzó. Nuevamente, muy buenas tardes y bienvenidos al noveno webinar de Minutos de Experiencia. Ustedes ya saben la dinámica, para los que recién se integran y es la primera vez que nos ven. Minutos de Experiencia es un grupo, netamente, una plataforma cuyo objetivo es brindar conocimientos en un pequeño espacio, conocimientos en realidad de manera, no a nivel técnico, pero sí a nivel general, que es bien importante para conocer. Entonces, lo que realmente hacemos es contactamos a ponentes especialistas que gustosamente se ofrecen en apoyarnos, y cada uno habla de la especialidad que maneja, ¿no? Y da un poco la perspectiva que ellos tienen, lecciones aprendidas, y nos dan sus recomendaciones. Asimismo, nosotros conocemos al ponente, la especialidad, la trayectoria, y también de repente solventamos algunas preguntas que nosotros tengamos. En este caso, el día de hoy tenemos al ingeniero José Luis Rodríguez, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, quien actualmente desempeña el cargo de director ejecutivo de la empresa 720 BIM. Muy buenas tardes, José Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por acceder a la ponencia de hoy. Por favor, adelante, cuéntanos tus minutos de experiencia. A ver, voy a comentarles un poquito sobre mí. Bueno, como ya comentaron, mi nombre es José Luis Rodríguez. Soy ingeniero civil y bueno, tengo experiencia en proyectos, digamos, diversidad de proyectos, la mayoría son edificaciones, tanto proyectos residenciales, de vivienda, proyectos de salud, ¿no? Hospitales, supermercados, centros comerciales, y en los cuales he podido desarrollar diversas labores, ¿no? Como ingeniero de calidad, como residente en algún momento, como ingeniero de proyectos, como supervisor también, ¿no? Y también como coordinador BIM en alguno de los proyectos. Cuando estoy fuera del ámbito laboral, bueno, me encanta tocar batería, practicar ciclismo, bailar. Estaba aprendiendo a nadar hasta que vino la pandemia. Y bueno, también viajar, ¿no? Ahí un poquito nos hemos detenido en esas actividades, pero eventualmente iremos recuperando la normalidad. Y también hago labores de voluntariado, ¿no? Me encanta, digamos, retribuir lo que hago a otras personas, ¿no? Ayudarles en algún tema que tengan. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es un poquito, el título era Minutos de BIM. Vamos a hablar de algunos conceptos, algunas normativas, ¿no? Cómo estamos a nivel Perú, y digamos algunas experiencias que he tenido, lo vamos a ir viendo un poquito al final. La industria de la construcción, como ustedes saben, no sé si la mayoría acá estén ligados a la industria de la construcción, pero nuestra industria, a diferencia de otras, que probablemente algunos de ustedes conozcan, la industria de la construcción es un poquito caótica, ¿no? Un poquito compleja, un poco variable. Y tal vez con un poco me quedo corto, porque en realidad es bastante variable, es muy compleja, ¿no? No es igual construir un hospital, así tenga las mismas condiciones en Lima que en el Cusco. Entonces es distinto por diversos factores, el clima, las personas, los materiales inclusive, ¿no? Es bien complicado poder llevar un proyecto de construcción. Y mucho más si los proyectos son complejos, ¿no? Como hospitales, como estadios, se torna más complejo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto, el tema de la variabilidad que nos, digamos, por lo menos a nuestra industria, nos toca bastante. Luego, el otro punto importante es que a pesar que nuestra industria, digamos, tiene un montón de problemas, representa aproximadamente el 1%, el 13% del PBI mundial, ¿no? Pero a pesar de representar el 13% del PBI mundial, durante los más o menos últimos 20 años, no hemos tenido una productividad comparándonos con otras industrias.
Y eso se ve reflejado en esta lámina, ¿no? En la línea verde vemos la industria de manufactura y en la línea naranja vemos nuestra industria, ¿no? La industria de la construcción. Y vemos que la productividad prácticamente se ha mantenido constante, ¿no? No ha crecido. Entonces ahí hay otro punto, entre comillas, en contra o de poder mejorar en nuestra industria. Otro punto a tomar en cuenta es que comparándonos siempre con otras industrias, nosotros desperdiciamos un montón y añadimos poco valor a los productos que hacemos, ¿no? En este caso son las infraestructuras. Comparándonos con otras industrias vemos que eso es completamente distinto, ¿no? La industria de manufactura añade más o menos 62% de lo que hace como valor añadido y, digamos, tiene poco desperdicio, ¿no? Nosotros es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Desperdiciamos un montón y añadimos poco valor a lo que hacemos. Otro punto más por mejorar. Acá hay otro punto interesante y tal vez me gustaría que me comenten o por ahí hacerles esta pregunta. Nosotros nos dividimos, por lo menos nuestra industria se divide en 3 grandes bloques, ¿no? El diseño, la construcción y la operación. En el diseño, como ustedes saben, se hacen el diseño de los proyectos, ¿no? Un colegio se tiene que diseñar, llaman a arquitectos, ingenieros, y hacen su diseño, ¿no? Luego ese diseño se tiene que eventualmente construir, y posteriormente, una vez construido, se tiene que operar la infraestructura durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta que les haría a todos, y espero algunos me respondan, tal vez por el chat, ¿en cuál de las 3 etapas de un proyecto es donde la persona que va a tener el dinero para poder invertir va a gastar más, ¿no? ¿En la etapa de diseño, en la etapa de construcción o en la etapa de operación? Me gustaría solamente elijan cuál de las 3 uno gasta más dinero, ¿no? Y me gustaría que me comenten. Perfecto, te comento, José Luis Nander nos dice construcción, Jesús Arabia construcción, Néstor Ramírez construcción, donde se invierte, prácticamente donde se gasta más dinero, ¿no? Perdón, Yo también considero que es construcción, yo personalmente considero eso. Claro, por ejemplo, yo como Estado, ¿no? Yo quiero construir o hacer un proyecto, por ejemplo, de un hospital. ¿En dónde voy a invertir más dinero, no? Todos prácticamente han dicho construcción, ¿no? Y en realidad déjeme decirle que ese es algo, creo que acá está el slide, algo errado, ¿no? Porque como ahí dice, la operación de los proyectos, si no se planifica, la planeación de los proyectos tempranamente, a pesar de que es el 80% de la inversión. O sea, uno va a gastar más dinero en la operación de una infraestructura, ¿no? Parece a veces un poquito como que jalado de los pelos, ¿no? Pero en realidad es cierto, porque si uno se pone a pensar, uno en diseñar y construir un proyecto se puede demorar 1 o 2 años, dependiendo del tipo de proyecto. Pero en operarlo, va a estar operando el proyecto durante 20, 50, 30 años, o mucho más tal vez, ¿no? Entonces, durante ese tiempo tú vas a estar pagando energía eléctrica, vas a estar pagando el mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Pintar, reparar, hacer mantenimiento preventivo de equipos y demás, ¿no? Para que pueda funcionar la infraestructura. Entonces, si uno no planifica bien su proyecto tempranamente, pensando en la operación, que muchas veces uno no piensa en el producto final, en el usuario final, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Pensar en el usuario final. ¿Quién va a usar esa infraestructura? Porque si no diseñamos bien, esa infraestructura mal diseñada va a estar operando mal durante 20, 50 o mucho más años, ¿no? Y va a estar gastando más de lo previsto. Entonces, ahí hay un temita que mejorar también, ¿no? A pesar de tener una industria fragmentada, porque por un lado tenemos a los diseñadores que se dedican a diseñar, personas que se dedican netamente a construir, y hay otro grupo que se dedica a operar los edificios, ¿no? Que es el usuario y otros ingenieros que se dedican a hacer el mantenimiento. Una industria fragmentada. Y acá también se ve en este slide, ¿no? Muchas veces nosotros actuamos como lo que están, digamos, en las imágenes, ¿no? No coordinamos, y ese es un tema, por lo menos a la industria de la construcción, que nos choca bastante, ¿no? Porque si no coordinamos, probablemente van a surgir problemas, ¿no?
y esos problemas al final, mañana más tarde, van a traer un costo en los proyectos, ¿no? Y probablemente algunos acá de los presentes que están en proyectos de construcción puedan ver eso, ¿no? Una mala coordinación muchas veces trae adicionales o temas que se debieron solucionar mucho antes, ¿no? Solamente una llamada o un coordinar se arregla el problema, ¿no? Igual pueden ir comentándome o levantando la mano tal vez si tienen alguna pregunta y vamos resolviendo. Al final se trata de una charla más que de un conversatorio, ¿no? Más que de una exposición netamente mía. Y lo que les comentaba anteriormente se refleja también en esta curva. Como ustedes pueden ver ahí, la curva 1 es la capacidad de influir en los costos y las capacidades funcionales de la infraestructura, del edificio, del proyecto, ¿no? De la vivienda, del hotel, del supermercado. Y digamos, la línea roja, que es la línea número 2, son los costos de los cambios de diseño. Y esto se refleja o se entiende mejor cuando, bueno, les pongo un ejemplo, por ejemplo. Si uno está haciendo un cambio en el diseño, ¿no? Se está moviendo, por ejemplo, una puerta, ¿no? Yo como cliente quiero mover la puerta que estaba inicialmente colocada en este punto y quiero moverla un par de metros a la derecha, ¿no? Si ese cambio se hace en el diseño, es sencillo, ¿no? Es sencillo hacer digamos, el cambio, ¿no? Borras la puerta y la copias y la mueves a otro lado, ¿no? Lo haces en AutoCAD o en cualquier otro programa, es simple. El problema viene cuando estás construyendo, ¿no? Si tú estás construyendo y quieres hacer algún cambio en el proyecto, probablemente ya tengas, y me ha pasado, tengas algún muro ya levantado. ¿Y qué vas a tener? Vas a tener que demoler el muro, hacer otro muro, hacer un hueco para colocar la puerta en ese otro lado, en ese par de metros a la derecha que quisiste moverlo, ¿no? Entonces los costos son distintos. Mover esta puerta en diseño no te cuesta nada, ¿no? Es un par de clics. ¿Cuánto te habrá tomado? Un par de minutos tal vez. Hacer ese cambio en etapas de construcción va a ser mucho más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que demoler el muro que hiciste, pagar a gente para que haga otra vez el mismo muro o hacer un hueco en un par de metros al lado, parar a la gente que estaba construyendo, porque si sigues construyendo te vas a gastar más, ¿no? Entonces hay costos que tal vez no se toman en cuenta si es que uno lleva el diseño lo lleva a la obra, ¿no? Te va a costar mucho más hacer esos cambios que si lo hubieras hecho en el diseño. Entonces, nosotros lo que trata de explicar esta curva es tratar de hacer las mayores cantidades de cambios posibles en etapas de diseño, ¿no? Todas las posibles opciones, verlas en etapas de diseño, para que después eso ya quede zanjado y haya mucho menos cambios. Porque igual va a haber cambios, el proyecto siempre va a tener cambios, ¿no? El cliente siempre va a querer mejorar su proyecto de alguna forma, y los cambios siempre van a estar al lado de nosotros, ¿no? Así que va a ser imposible o sea, no olvidarnos de los cambios, pero sí podemos adelantar o prever algunas actividades mucho antes, ¿no? Algunos cambios que tal vez son más simples de ver, se pueden entender mucho antes en etapas iniciales, y eso se refleja en el punto 4, que es la gráfica número 4, que es el proceso de diseño buscado, que es todo el esfuerzo traerlo de etapas iniciales, ¿no? De etapas de concepto. Y, digamos, el proceso tradicional, que es llevar el diseño, digamos, o el esfuerzo un poco más a etapas finales, descartarlo y todo el esfuerzo, todas las posibles opciones, traerlas en etapas iniciales, ¿no? Las posibles opciones por acá mejor, o mejor porque no haces esto, todo eso en etapas iniciales mejora el proyecto en gran manera, ¿no? Luego, hasta ahí tenemos varios problemas en la construcción, ¿no? Y otro problema, tal vez, que es más palpable ahora, es el tema de la digitalización, ¿no? Nuestra industria, que se ve en el penúltimo lugar, está poco digitalizada, ¿no? Seguimos utilizando papeles, planos, seguimos imprimiendo planos, a diferencia de otras industrias, como la industria digamos, de la banca, que lo usamos a diario, ¿no? Podemos enviar dinero desde nuestro celular sin problemas, ¿no? Y, digamos, nuestra industria está un poquito ahí con letargo, ¿no? En ese aspecto. Entonces tenemos otra brecha ahí muy grande por cubrir. Y otro punto importante es cómo estamos como país, ¿no? Cómo estamos a nivel digamos, del ranking mundial. Nosotros estamos en el puesto 65 a nivel de competitividad,
Y si nosotros nos vamos a innovación, que es el punto 33, o bueno, estamos puntuados, ¿no? Con 33 puntos, que es digamos, la columna que está al lado derecho. Ahí tenemos una brecha grande por cubrir, ¿no? Nos falta innovar en general, ¿no? No solamente en nuestra industria, sino a nivel Perú. Y en infraestructura, que sí nos falta bastante infraestructura, como ustedes han podido ver. Esta pandemia inclusive eso ha reflejado, ¿no? Nos faltan un montón de hospitales, carreteras, ¿no? Infraestructura ahí por cubrir. Entonces, nuestra industria, la industria de la construcción, de alguna manera va a mejorar eso, ¿no? Frente a todos esos problemas que hemos visto, ¿no? Hemos visto variabilidad, poco digitalizados, nuestra industria es fragmentada, como que tenemos varios puntos en contra, ¿no? Algunos podrían decir que, ¿para qué seguir, no? ¿Por qué no, Esto es lo que encontré. ¿Por qué no nos dedicamos a otra cosa, no? Sería tal vez, digamos, alguien podría, digamos, preguntarse, ¿no? Estamos en una industria compleja, mejor hay que irnos por otro lado. Pero no. Frente a eso existen digamos, algunas opciones o alternativas que tomar. Una de ellas, ¿no? Como indica ahí, ¿no? Frente a esto, ¿existe algo que pueda ayudarnos? Bueno, la pregunta es sí, ¿no? La respuesta es sí en este caso. Más o menos hace 10 años en el Perú se comenzó a utilizar esta tecnología, estas herramientas, el BIM, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y esta herramienta trata de abarcar todos digamos, los posibles campos que hemos visto, ¿no? Diseño, construcción y operación. En operación no hay muchos, digamos, no hay muchos ejemplos, por lo menos en Perú no es usual, pero en diseño y construcción sí se está haciendo, digamos, más usado, ¿no? En el ámbito privado ha sido mucho más usado y después les voy a comentar cómo estamos a nivel público. ¿Pero qué es el BIM? Se podrían preguntar ustedes. Hay una definición, que es la que muestro ahí, que esa definición está extraída de la resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, donde aprueba unos lineamientos generales para el uso de BIM en proyectos de construcción, ¿no? Y nos dice ahí, ¿no? El modelado o el BIM es el modelado de la información de la construcción, es una metodología de trabajo colaborativo que utiliza herramientas informáticas para la gestión de un proyecto de obra civil y edificación, a través de una base de datos gráfica, eso es importante, que permite crear un modelo tridimensional inteligente de una edificación u obra civil, que además de ser una representación gráfica 3D, incluye información no gráfica, es otro punto importante. ¿Qué información no gráfica? Especificaciones técnicas, estados de avance, entre otros, ¿no? Bastante información. Y también tenemos otra definición que esta me gusta mucho más, que es de la ISO. Nos dice que es el uso de una representación digital compartida, o sea, un modelo de información, de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación. Justamente las tres grandes etapas que vimos. Y proporcionar una base de datos confiable para la toma de decisiones, ¿no? Esta definición me gusta más y es la que, digamos, yo trato de propalar siempre, ¿no? Para mí el BIM es una herramienta que va a ayudar a otras metodologías a poder cumplir los objetivos, ¿no? Y al final, ¿cuál es el objetivo de todo? Digamos, terminar el proyecto, ¿no? Terminar el proyecto con costo, plazo, etcétera, ¿no? Y que nuestra edificación sea construible, operable, usable y segura, ¿no? Ese es el fin último al final de cualquier metodología, que cumpla digamos, esos principios y que, digamos, nos pueda ayudar, porque es una herramienta que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Podemos ver, digamos, una construcción construida digitalmente, poder tomar algunas decisiones frente a eso, y cuando vayamos a campo o a obra a construirla, con antelación ya hemos visto los posibles problemas que puede traer, ¿no? Y, digamos, evitarnos algunos problemas extras que se hubieran dado si es que no hubiéramos utilizado esta herramienta. Y esta herramienta, digamos, durante todos los diferentes etapas de los proyectos tiene diferentes usos, ¿no?
van desde el levantamiento de condiciones existentes, análisis digamos, del proyecto, ¿no? Ubicarlo de acuerdo al sol, coordinar el proyecto, que es uno de los mayores usos que se le da, que es el punto 6, ¿no? Coordinar entre todas las especialidades y ver los conflictos que puede haber una con otra. Luego, en la etapa de diseño es el diseñar cada una de las especialidades. Y en la etapa de obra, que es una también que poco se está usando actualmente, es planificar la obra, controlar la obra, ¿no? Y se puede sacar unas build del proyecto y luego, en la etapa de operación con el modelo, poder administrar el proyecto, ¿no? Con sus diferentes usos adicionales. Este esquema digamos, sale del Plan BIM Chile, que al final es una traducción de un documento de Penn State de Estados Unidos, que son unos lineamientos ahí para utilizar BIM, ¿no? ¿Y por qué les decía que digamos, el BIM es una herramienta? El BIM como herramienta, digamos, va a ayudar a diferentes metodologías, ¿no? Una de las cuales es Scrum, que probablemente tal vez algunos han oído. Y Scrum con BIM no hay mucha bibliografía porque recién como que están habiendo un poco de investigación, ¿no? Cómo utilizar Scrum con BIM, o sea, utilizar la herramienta y toda la metodología o todo el marco de Scrum para que pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Scrum probablemente algunos ya sepan, ese es el marco de trabajo, ¿no? Cómo trabaja Scrum en base a un backlog, haces unos sprints cada 4 o 5 semanas, y vas viendo cómo es el avance, ¿no? Vas haciendo entrega de productos mínimos viables. Y esa entrega de productos mínimos viables lo puedes hacer con los modelos BIM, ¿no? Que ese sería digamos, el uso o cómo concatenaría el Scrum con el BIM, ¿no? En la entrega de productos mínimos viables. ¿Cómo entregas un producto mínimo viable de diseño? Si no utilizas alguna herramienta informática para poder ver cómo va a ser tu diseño, un poco complicado, ¿no? Entregar un diseño como un producto mínimo viable. Ahí es donde entra a calar el BIM, ¿no? Como herramienta. Adicionalmente, existen otras herramientas de gestión de proyectos, como es el BDC, que justamente hace unos 4 días hubo un congreso de BDC, justamente solamente hablaban de esta metodología, y una de las patitas del trípode de BDC, como pueden ver en la imagen, es el BIM, ¿no? Acá el BDC expresamente dice que el BIM es la herramienta, ¿no? Scrum no habla expresamente de BIM, porque Scrum viene de la industria tecnológica, ¿no? De la generación de productos mínimos viables, básicamente de software, y que se le está trayendo esa metodología ahora último en ver cómo va a impactar o cómo impactaría en proyectos de construcción, ¿no? Hay algunas investigaciones de cómo podría impactar en proyectos de construcción. Pero BDC sí habla expresamente de BIM, ¿no? Nos dice expresamente que una de las patas de su metodología, o uno de los, digamos, de las partes, es el BIM, ¿no? Y el BIM se va a utilizar como, digamos, el producto, ¿no? del proyecto en este caso. Otra de las patitas es el PPM, que es toda la parte de los procesos, ¿no? Los procesos de diseño, de diseño-construcción. Y el ICE, que son las reuniones de ingeniería concurrente, que también es una metodología de poder gestionar los proyectos en unas salas o unas big rooms, se le suele llamar, donde están todos los involucrados, ¿no? Tienen el modelo, digamos, al lado y viendo las posibles interferencias, problemas que puedan haber en el diseño, ¿no? Mejoras. Y todo esto, estas 3 patitas concatenan en poder llegar a cumplir los objetivos del proyecto, como bien indica ahí, Project Objectives, y los objetivos del cliente, ¿no? Eso es al final, ¿no? Concatenar en que los objetivos del proyecto con los objetivos del cliente se puedan cumplir, ¿no? Eso se logra utilizando BIM, Project Production Management, todo concatenado en las reuniones ICE, ¿no? Colaborativo, todo colaborativo, y decanta en
poder cumplir los objetivos del cliente y del proyecto, ¿no? Y todos trabajando colaborativamente en base a un modelo que sería el proyecto físico que se construiría y, digamos, haciendo todo un proceso de diseño, ¿no? Con el Project Production Management. Esto es lo que nos dice Stanford, ¿no? Es Stanford. Por otro lado, en Singapur también tienen, digamos, su metodología de BDC como tal, que se basaron en Stanford. Y este pequeño slide es sacado de un documento de Singapur de cómo implementar BDC. Y me gusta porque acá dice, en las partes rojas dice, en esencia BDC es construir dos veces, ¿no? Primero virtual y luego real. O sea, si uno utiliza BDC, inmersamente está ahí metido el BIM. El BIM como herramienta se concatena con otra serie de metodologías y todo decanta en construir dos veces, ¿no? Primero voy a construirlo virtual en mi máquina, voy a equivocarme y eso está inclusive relacionado con la curvita que vimos inicialmente, ¿no? Primero va a ir, voy a construir virtualmente, ahí puedo equivocarme, todas las posibles opciones de diseño puedo ponerlas ahí, el cliente obviamente va a opinar sobre eso. Y luego, una vez que tengo eso terminado, voy a la realidad y lo construyo probablemente con el mínimo o la mínima cantidad de problemas. ¿Cómo está actualmente el BIM en el Perú, no? Este estudio se hizo en el 2018, o bueno, fue publicado en el 2018, se hizo en el 2016, y muestra, digamos, los usos que vimos hace un momento, ¿no? Acá hay menos cantidad de usos de los que vimos. Y acá vemos que la mayor cantidad de usos se le está dando en el diseño de los proyectos, ¿no? Si tú te das cuenta, o si ustedes se dan cuenta, lo morado y lo celeste o azul claro son muy alto o alto, ¿no? Que significa que los usos son bastante, ¿no? Son bastante utilizados. Vemos, por ejemplo, compatibilización de instalaciones. Actualmente el BIM es bastante usado en esos aspectos, ¿no? O, por ejemplo, diseño colaborativo. Podríamos decir que el 50% más o menos está utilizando eso, ¿no? Si tú preguntas a 100 personas, el 50% está utilizando eso. Pero si tú te vas a un punto ahí, digamos, por cubrir, que es ya llevándolo a la obra, a la construcción. Por ejemplo, simulación de la construcción 4D. Perdón. Simulación de la construcción 4D, ¿no? Más o menos de 100 personas, el 50 nunca ha utilizado el BIM en ese uso, ¿no? Como vimos, el BIM tiene un montón de usos. Puntualmente en ese uso hay pocas personas que están utilizándolo. Y pocas son 50, tampoco no son tan pocas, ¿no? Control de avance de obra, más o menos también el 50%, ¿no? Bajo, nulo. Hay pocas personas que están utilizando eso, ¿no? Igual con control de obra o control de calidad. Entonces ahí tenemos una brecha por cubrir. El BIM para obra también es poco utilizado, ¿no? Vemos que bastante lo están utilizando en diseño. En diseño sí es bastante. En obra es poco. Luego quería complementar la charla también con esta pequeña exposición, que esto también lo tengo, les voy a pasar el enlace porque esto también lo tengo publicado, lo preparé más o menos como hace 3 o 4 semanas atrás cuando salieron publicados los lineamientos y traté de hacer una recopilación, ¿no? de cómo está el BIM, digamos, a nivel Estado, ¿no? A nivel de los proyectos públicos. Y ahí vemos, ¿no? En septiembre del 2018 se emitieron los primeros decretos donde se tenía la intención de utilizar modelos de información, ¿no? Vamos a ir luego recapitulando cada uno de estos puntos. En diciembre del 2018 se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual. El INACAL también por su parte traduce alguna normativa, digamos, y crea y coloca esa guía marco para el modelado de la información de la edificación, ¿no? La primera edición y ahí la segunda parte. Otro punto importante en el 2019 también, el modelado de la información de edificios, la parte 1, metodología y formato. Y así, ¿no? La resolución ministerial aprueba los lineamientos. Este es justamente de acá saqué la definición que nos indicaba qué es el BIM de esta resolución ministerial. Luego, otro punto importante, en julio del año pasado,
se publican dos planes, ¿no? Un plan nacional de competitividad y productividad y un plan nacional de infraestructura para la competitividad, ¿no? Son dos planes que son importantísimos leerlos. En septiembre del 2018 se aprueban las disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública. Los modelos de ejecución de proyectos especiales, también otro punto importante, utilización de BIM u otras en inversiones públicas. Aprueban el reglamento de proyectos especiales de inversión pública. Y en agosto de este año se aprueban los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en inversiones públicas. Y vamos a ir viendo cada uno de estos. Miren, el decreto legislativo, que fue el primero en septiembre de 2018, en el artículo 3 nos dice, ¿no? Las entidades que ejecutan las obras públicas, considerando la eficiencia de los proyectos en todo el ciclo de vida mediante el decreto supremo, se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de información. No dice bien exactamente, pero acá, digamos, implícito está metido en el BIM, ¿no? Modelamiento digital de la información. ¿Qué es el BIM? Es un modelamiento de la información de una edificación, ¿no? Para la ejecución de obra pública que permita mejorar, este es un punto importante, mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos, desde su diseño, durante su construcción, operación y hasta su mantenimiento, ¿no? Justamente las etapas que estábamos viendo. Luego por acá nos habla de la implementación e incorporación, otro en ese mismo año, en 2018, implementación e incorporación de metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información, a que se refiere en el numeral 4, ¿no? Reglamento, aquí nos habla otra vez de modelamiento digital de información. Luego, esta resolución ministerial ya nos da unos lineamientos, ¿no? De cómo implementar BIM. Acá nos habla ya de BIM, ya está metido la palabra BIM en esta norma legal. Y, digamos, se iba a hacer una consulta pública, ¿no? Como indicaba acá. Luego, estos son los planes que les comentaba, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Y acá se habla, no sé si se logra ver, pero acá se habla de digamos, las políticas, ¿no? El Plan BIM, que se convirtió en una política del Estado. Y acá en este cuadrito, espero que se aprecie bien. Luego les voy a compartir, si no, el enlace por el chat para que puedan descargarlo sin problemas. Denme un segundo. Sí, sería lo ideal porque sinceramente no se aprecia bien lo escrito y No sé creo si que ese enlace del artículo del peruano es libre, ¿no? Es una descarga libre, cualquiera sí, puede es una tener escuela acceso. libre. Así es. Sí, acá está como, o sea, si hacen clic acá, les va a redireccionar al enlace. Déjenme, acá puedo escribir sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, si no, que no. Tienes arriba una opciones, tanto también para anotar o de puntero, o también puedes escribir en el chat. En En el el chat chat. del mismo. Así es. Ahí les compartí el enlace. Ahí lo pueden descargar y si hacen clic en cada una de las imágenes, vamos a hacer clic en esta que dice el marco normativo. Denme un segundito. Vamos a... Por alguna razón no quiere acá. Vamos a abrirlo desde acá directamente. Por ejemplo, pues está acá. Un segundito. No sé si lograron descargar el archivo, ¿lo vieron? A ver, me comentan. Si Sí, en pudieron mi ver el caso me archivo. direcciona a tu cuenta de LinkedIn Sí, ahí y lo había publicado. exacto, y No sé ahí si... está el link para poder descargarlo, ¿no? Sí, si no ahorita, dame un segundito. Acá está.
A propósito, José Luis, veo Sí, entonces de que en esa línea de tiempo que tú nos has mostrado en unos slides anterior, veo que en realidad el Estado peruano está impulsando un poquito la implementación, no necesariamente del BIM, pero sí de estas herramientas de modelado 3D, ¿no? claro, BIM ya lo dice expresamente, no sé si acá se aprecia, a partir del julio de 2019 ya hablan de BIM. Ya está metida la palabra BIM, si se dan cuenta ahí. Así es. Vamos a hacer clic acá para que nos redirija al plan de competitividad. Este es el documento, les paso este, si no, para que puedan descargarlo más rápido. Este es el en el chat. Ahí está. Y este es el Plan Nacional de Competitividad, ¿no? Y por acá nos habla del BIM. Acá está, esta parte de acá, que creo que era la que no se apreciaba bien. Y acá digamos, en este plan BIM, nos habla de 4 hitos importantes, ¿no? El hito 1, que era este año, ¿no? Tener una hoja de ruta, probablemente cambie, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y vamos a tener otro hito en el 2021, 2025 y 2030, ¿no? Para el 2030 ya sería obligatorio, ¿no? O sea, nos quedan 10 años nada más para poder llegar acá, ¿no? Para que sea obligatorio el uso de BIM en el sector público, en cualquier proyecto. Y por acá se iban a hacer proyectos pilotos, se iban a publicar estándares, ¿no? Por acá están los proyectos piloto. Una estrategia de formación. Sencico ahora está también formando, digamos, técnicos dentro de su malla curricular. Tienen algunos cursos, ¿no? Justamente de modelamiento digital, o sea, ya están de alguna forma, digamos, estos puntos ya se están dando, ¿no? No de 2021 expresamente, ya se están dando desde ahora. Y para el 2030, no olvidemos esa fecha, y probablemente ocurra un poco antes, va a ser obligatorio el BIM, ¿no? Porque hemos visto, el BIM nos va a ayudar a no va a poder solucionar todos los problemas que tiene nuestra industria y en general el país, pero de alguna forma va a tratar de que esto pueda ayudar, ¿no? A poder suplir esas deficiencias que tienen los proyectos públicos. A ver, seguimos ahí en este. Y luego del Plan Nacional de Infraestructura, también nos habla de BIM, ¿no? Acá está. Se han identificado los problemas de información con relación al seguimiento de los proyectos desde su planeación hasta su entrega, ¿no? En este sentido, se considera que se debe continuar con la implementación de procesos de modelamiento virtual para la gestión integral de proyectos de infraestructura, ¿no? La implementación extensiva de esta metodología con énfasis en los proyectos incluidos en el Programa Nacional de Infraestructura para la Competitividad, son 2 planes distintos, garantizará mayor información para realizar el seguimiento en todas sus fases, ¿no? De hecho, en países de México y Estados Unidos, el uso de BIM en la construcción es obligatorio. El MEF viene desarrollando el plan de implementación de esta metodología colaborativa de diseño para proyectos de inversión que incluyen infraestructura. Esta metodología se ha empleado en ejecución de proyectos de inversión tales como la sede institucional del Banco de la Nación, el Hospital de la Policía Nacional, el Luis Sáenz, y la Escuela Técnica Superior de Mujeres San Bartolo, ¿no? Y esos son algunos proyectos que indican acá, pero en realidad hay muchos proyectos públicos que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, los Panamericanos, que es uno, y en general los Panamericanos en general, no solamente la Videna, ¿no? La Villa Panamericana también, e inclusive algunos otros proyectos que, por ejemplo, la línea 2 del metro, también, la línea 1, perdón, también se hizo utilizando herramientas BIM, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ¿quién lo construye? Lo construye un privado, y un privado muchas veces siente la pegada de desembolsar dinero por problemas que se pueden solucionar mucho antes de que se construyan, ¿no? Y esa es una de las ventajas, ¿no? Tú puedes palpar o ver los problemas y no esperar a que llegue la construcción para poder resolverlos. Y luego, bueno, se establecen por acá más disposiciones
la incorporación progresiva de BIM en los procesos de inversión pública de las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual, septiembre del 2019. El 23 de enero del 2020, este decreto de urgencia para digamos, la ejecución de inversiones públicas, y así no tenemos más decretos o más normas legales donde nos hablan de BIM, ¿no? Y la última, que fue hace más o menos un mes prácticamente, de los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas, ¿no? Si hacen clic acá, en cada uno de estos, ustedes hacen clic y van a poder acceder al documento oficial, ¿no? Donde está todo esto, ¿no? Acá solamente está sacado un extracto de donde se habla BIM, digamos, expresamente, ¿no? En los lineamientos, por ejemplo, hacen clic ahí, van a tener los lineamientos, ¿no? Nos habla del marco legal, algunas definiciones, los entregables que se tienen que dar, el equipo, por acá nos habla, y los modelos, ¿no? Son 10 páginas, son lineamientos nada más, como repito, esto todavía se está haciendo, ¿no? Los planes y todo lo demás, ¿no? Pero ya cada vez más, como ustedes pueden ver, el Estado ha visto, ¿no? la necesidad de poder implementar esto para poder resolver los problemas de los proyectos, ¿no? Y bueno, acá continuará porque se van a seguir emitiendo más documentos, ¿no? Sí. De hecho, José Luis, realmente la información o el feedback que nos has dado de lo que es y de lo que se viene, considero yo que es muy importante porque realmente, primeramente, vemos cómo es la perspectiva, ¿no? Y los lineamientos ya están sentados, o sea, de que se va a dar, se va a dar a nivel de proyectos. Si bien es cierto, el Estado no ejecuta los proyectos porque subcontrata a las Exacto. contratistas, pero las contratistas son privadas, entonces los profesionales que estamos ahí a la vanguardia, vamos a tener que trabajar con una contratista. Entonces ya va a pedir como requerimiento de que conozcamos la metodología BIM. Si bien es cierto, no necesariamente que porque uno no se dedique, no sea proyectista o no dibuje o no simule, no significa que sea ajeno o desconozca la metodología BIM o la herramienta BIM como tal, porque al final en un proyecto todo se integra, ¿no? ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, es Correcto. importante realmente la información que nos has dado y eso explica también por qué justamente el Estado peruano hace unos cuantos meses acaba de firmar pues un convenio, ¿no? Como bien nos conversábamos en interno con con el británico, con el gobierno británico, ya que ellos vienen con esa metodología, pues, fin. Entonces Claro, era y porque efectivamente ya se había proyectado tal punto. claro, inclusive en el plan de ejecución, bueno, el plan, ¿dónde está el plan? Acá está. En este plan, en el Plan Nacional de Competitividad, no solamente habla del BIM como, digamos, pilar importante. Vamos a abrir el plan para ver. Nos habla también de las PMOs, ¿no? Las PMOs que son las oficinas de gestión de proyectos, ¿no? Acá nos habla del plan BIM y nos habla bueno, el plan de infraestructura, que es el otro plan, y nos habla acá de las asociaciones públicas privadas y de las oficinas de gestión de proyectos, ¿no? Que son otras políticas para poder mejorar nuestra competitividad como país, ¿no? O sea, son varios, digamos, aspectos, ¿no? Para poder mejorar. El BIM es uno de los tantos, pero hay otros, ¿no? Como las PMOs, las asociaciones público-privadas, para poder cubrir la brecha que tenemos de infraestructura, ¿no? El plan de infraestructura también es otro. Entonces hay varios puntos que son importantes, ¿no? Y el BIM, digamos, va a ayudarnos de gran manera, creo yo, ¿no? Creo yo de gran manera. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido y, digamos, lo vivo en los proyectos, ¿no? Que si tú utilizas BIM, puedes prever con antelación muchos problemas que se van a dar en obra. Eso lo he visto porque yo, no sé si les he comentado, pero yo he trabajado en proyectos de diseño y también en proyectos de construcción. Y particularmente en algunos de los cuales yo he visto desde el proyecto, desde su concepción hasta que se ha construido, ¿no? Entonces yo he visto que esos problemas que si tú no los detectas acá, en la construcción igual se van a dar los problemas, porque igual van a salir en algún momento digamos, del tiempo del proyecto. En algún lugar, ese problema que tú detectaste o viste, si no se resolvió en su momento, en la construcción puede salir y puede costar un montón, como les digo, ¿no? Puede costar un montón. Entonces ahí tenemos un punto importante a tomar en cuenta, ¿no?
El BIM como herramienta nos va a ayudar un montón. De hecho que sí, y como profesionales, bueno, uno ya se tiene que preparar para lo que se va a venir, ¿no? O sea, de hecho ya el aviso está dado de que se tiene que implementar y lo tenemos que ejecutar bajo esa metodología esa herramienta, lo vamos a tener que hacer. Entonces es bueno ahorita justamente hacer un llamado a los profesionales, a todos los que nos encontramos involucrados en la materia, a conocer, a investigar más sobre BIM, ¿no? Porque se viene. Justo a propósito tenemos consultas, José Luis, A ver. te voy comentando para que no se nos acumule. Me indica aquí, me dicen cuáles son las estrategias que diferencia la metodología BIM de las actuales formas de trabajar de los proyectos, en los proyectos. Bueno, una de las cosas que los proyectos actualmente se hacen, digamos, de forma aislada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy arquitecto, hago mi diseño, envío mi proyecto a los ingenieros y hacen su diseño, ¿no? Y como que todo está de forma aislada, ¿no? Cada uno está haciendo por su lado su trabajo, ¿no? Porque al final uno trabaja de esa forma, ¿no? Y de alguna manera cada uno tiene un objetivo en mente, ¿no? Que es cumplir el proyecto para cumplir, digamos, el tiempo del proyecto para que le puedan pagar, pues, ¿no? Eh, Cuando uno comienza a utilizar estas herramientas, esa mentalidad como que va a ir cambiando. Tal vez el cambio no va a ser drástico, pero va a ir cambiando de forma paulatina. ¿Por qué? Porque tú no vas a pensar solamente en lo que a ti te concierne, ¿no? Sino vas a ver el proyecto porque lo estás viendo, vas a ver cómo va a quedar y puedes tú inclusive opinar sobre algún diseño de otro especialista, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la colaboración, el intercambio de ideas. Y pienso yo que la colaboración es uno de digamos, de las cosas que va a hacer o que hace digamos, que cambie la forma en que se llevan los proyectos, ¿no? La parte de la colaboración. Ese punto Así es. creo que es importante. Sí, sí, claro que sí, tienes toda la razón. Y a propósito, bueno, principalmente me gustaría invitar también, como lo habías comentado, a los que se encuentran ahorita en la plataforma Zoom, que si tienen alguna consulta, efectivamente la pueden hacer de forma escrita, pero pueden levantar la manito y pueden hacer la intervención de forma oral, que en realidad eso es también lo que intentamos impulsar, ¿no? La integración del equipo en sí. Y queda la invitación sobre la mesa. Pueden hacer sus consultas. Los que se encuentran también en la plataforma Facebook, sigan enviando sus consultas, dejen el escrito de forma pública normal y nosotros lo vamos a hacer llegar a nuestro ponente. Justo Luis, a propósito, déjame preguntarte el cuadro justamente que nos está mostrando que dice visualización de modelos 3D, por ende también el diseño del modelamiento 3D, pero también hablas de la simulación de la construcción en 4D. Con simulación, ¿nos podrías explicar un poquito a qué abarca? Mira, Es netamente el diseño en sí, introduces unos datos para de repente hacer un análisis de esfuerzo, control de tiempo, etcétera. No, no sabría, no sé si me captas. claro, claro, sí. La visualización 3D, que es, como les comentaba, esos son los usos que actualmente se le está dando a los proyectos, ¿no? Cuando se utiliza BIM. Ahora, actualmente, la mayor cantidad de usos van a la etapa de diseño, que son los primeros puntos que están ahí en la pantalla. La visualización 3D es básicamente ver tu proyecto, cómo quedaría, ¿no? Básicamente la parte geométrica, ¿no? La simulación 4D, a esa parte geométrica se le añade el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se va a construir tal columna? Haces una simulación de cómo se podría construir. Porque probablemente en diseño no haya problemas, pero pueden haber problemas durante la construcción, ¿no? Interferencias, cuando uno construye va a haber, o sea, que no sean de diseño, sino que son de construcción por la propia complejidad del proyecto. Tal vez en un área un proyecto es un poco angosto, entonces poner una grúa o poner algún elemento puede haber interferencias netamente de construcción. Entonces, la simulación constructiva va a hacer que que tu modelo geométrico 3D tú le añades información. ¿Qué información? Información del tiempo, ¿no? ¿Cuándo se va a construir cada elemento? Eso, como bien indica ahí, actualmente es poco usado, ¿no? En los proyectos de construcción casi nadie hace digamos, esa simulación, ¿no? De cómo se va a construir digamos, cómo se van a colocar los elementos, ¿no? Actualmente es poco usado. Eso es lo que trata de, digamos, el tema de la simulación 4D, ¿no? O la simulación de la construcción. No habla netamente de esfuerzo, sino de cuándo se van a hacer tales o cuales elementos. Así es. Entonces, sí, sí, ya me queda mucho más claro. Entonces, realmente también lo que nos hace es hacer
como dice bien claro, una dirección, control, gestión del proyecto, ¿no? No solamente en cuestión de alcance, sino también de tiempos. Y de Exacto, sí. repente, por ejemplo, o sea, dando un ejemplo bien sencillo, si yo quiero hacer una viga, voy a necesitar soportarla en unas 2 columnas. Entonces es imposible que yo empiece con la viga sin antes poner las columnas, ¿no? Claro, exacto. Eso me detecta también el BIM. Me dice, lo que estás haciendo realmente no es viable o te va a salir más caro, ¿no? Porque vas a tener que poner otro soporte, etcétera, ¿no? Lo sé. Exacto. También te lo... O sea, no es que el BIM directamente te dé o el programa te dé, digamos, te puede alertar, ¿no? Pero al final el que va a tomar la decisión va a ser una persona, ¿no? O sea, te puede alertar, mira, acá puede haber un problema. ¿Por qué? Porque estás, digamos, teniendo un mal proceso constructivo. El proceso constructivo debería ser columnas, vigas, losas. Tú estás colocando primero las losas, obviamente está mal y te puede alertar, ¿no? Pero al final el que toma la decisión va a ser una persona, ¿no? Este Sí, es claro que solamente sí. una herramienta que nos va a ayudar nada más. Así es. Tenemos una consulta, José Luis de Nander Acosta. Nos dice Ya. lo siguiente. Si bien es cierto que la metodología BIM representa una solución para la gestión de proyectos, ¿implementar esta metodología para una empresa es fácil o requiere de un grado de inversión económico alto? En realidad no requiere, o sea, nada es fácil en la vida, ¿no? O sea, eso es como que de ahí partamos. Si uno va a creer, ya, yo implemento y me va a solucionar los problemas, como que estamos equivocados. Va a tomar probablemente tiempo. Dinero no tanto, porque si tú implementas en un proyecto, el costo de no haber implementado el proyecto paga la implementación de BIM, ¿no? O sea, si tú sabes que tienes algunos problemas, o sea, tal vez uno tenga un histórico de los problemas que tuvo en sus proyectos anteriores, y algunos de esos problemas se pudieron haber solucionado si con antelación uno lo puede haber visualizado, ¿no? Para eso te ayuda el BIM. Entonces, si tú eso lo prevés antes, el costo de que te hubiera costado digamos, esos problemas si no lo hubiera solucionado en su momento, ese mismo costo paga la implementación de BIM, ¿no? ¿Qué podríamos hablar como implementación de BIM? Capacitar a tu personal y, digamos, comprar algunas herramientas, ¿no? Mejorar el tema de tu hardware y tu software, ¿no? Básicamente eso, capacitar y, digamos, adquirir algunas herramientas informáticas adicionales a las que puedas tener, ¿no? Con eso comenzarías a implementar. No vas a poder implementar todos los 25 usos que habíamos visto, sino puntualmente analizar en dónde realmente necesitas tú hacerlo. Hacer un mapa digamos, un mapa de procesos, de cómo es tu flujo de valor, tu flujo de la información, y de acuerdo a ese mapa de procesos ver en dónde estás perdiendo dinero, ¿no? Y esa pérdida de dinero, ¿se puede solucionar? Ah, sí se puede solucionar, entonces ahí es donde voy a incidir más, ¿no? En el tema de la implementación. Si voy a construir, por ejemplo, a mí me interesaría mucho poder construir virtualmente todo el proyecto, ¿no? Para poder asegurarme de lo que voy a construir probablemente no tenga problemas, ¿no? Por lo menos de diseño no haya problemas, porque si hay un problema de diseño, yo tengo que parar a mi gente, solucionarlo, regresar y seguir construyendo, ¿no? Así es, creo que ha quedado bien detallada la respuesta, bien sólida. Nander, no sé si con eso solventamos tu duda. Vamos a esperar a que responda. Creo que continuamos, Luis, ¿te parece? Sí, sí. Perfecto. Eh, y justamente íbamos a hablar, la pregunta de Nández estaba justamente relacionada a eso. ¿Hay alguna forma de aplicarlo, esto, no? Obviamente que sí. Eh, Personas, tecnología y procesos, justamente lo que decía, ¿no? Hay que capacitar a nuestro personal y que también digamos, el gerente de la empresa esté comprometido, ¿no? O sea, crea que eso es una forma que va a ayudar al proyecto. Porque si uno no cree, probablemente sea difícil seguir, ¿no? Con la implementación. La tecnología, como hemos visto, es una herramienta tecnológica, así que tenemos que tener algún software, licencias y digamos, mejorar nuestra infraestructura, ¿no? Toda la arquitectura de nuestras herramientas. Y los procesos, que es otro punto importante, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Los procesos, por lo menos en ingeniería civil o en arquitectura, poco se enseña o nada se enseña en las universidades, ¿no? El tema de los procesos, cómo yo hago los procesos de diseño. No se enseña eso
en las universidades. Y eso es un punto importante porque si uno no tiene bien claro cuál es el proceso de diseño o el proceso de construcción, no va a saber en dónde hay que añadir valor o quitar el desperdicio, ¿no? Entonces uno tiene que conocer cómo hace las cosas, ¿no? Para hacer el diseño necesito esta información, luego sigue este proceso, luego y con esto tengo mis planos, ¿no? Eso tiene que estar claramente descrito en algún lado, ¿no? Para poder observar dónde puedo tener los problemas o dónde puedo mejorar, ¿no? Entonces, esas tres partes yo creo que son importantísimas para poder implementar BIM. Y no solamente BIM, ¿eh? Si yo quiero implementar alguna otra metodología, tengo que centrarme en las personas, probablemente en la tecnología. Ahora es mucho más importante tal vez la tecnología que antes, y los procesos, ¿no? Cómo estoy haciendo las cosas. Esos puntos son importantes a tenerlos en cuenta. Creo que, Nander, creo que con esto tal vez queda un poquito más clara ahí tu respuesta o tu consulta. Y bueno, quisiera mostrarles algunas experiencias de algunos proyectos en donde he podido, he podido implementar BIM. En este caso, proyectos, el que ven al lado izquierdo es un supermercado. Las características de estos proyectos son distintos, ¿no? Un supermercado comparado con una vivienda son distintas. En una vivienda probablemente lo que más complica o los problemas que más son recurrentes son los problemas de instalaciones sanitarias. ¿Por qué? Por el tema de la pendiente, ¿no? La pendiente de las tuberías. Es un tema bastante complejo. En cambio, en proyectos de tiendas, de supermercados, al supermercado lo que le interesa es básicamente la tienda, ¿no? La tienda tiene que ser impecable, ¿no? Porque es donde va a vender su producto, obviamente. Y los problemas más recurrentes ahí son los problemas digamos, en la sala de ventas, básicamente ordenar sus instalaciones, que quede para él impecable, porque generalmente en las tiendas tú miras hacia el cielo, o miras al techo y digamos, el cliente quiere que todo esté ordenado, así que lo que a él le interesa bastante es que las instalaciones estén ordenadas unas con otras, que haya, digamos, armonía arquitectónica, ¿no? Y ahí la arquitectura es un punto que prima mucho, ¿no? En los proyectos de supermercados. Luego, otros proyectos en los que he tenido la oportunidad de trabajar son proyectos educativos. Al lado izquierdo ven una biblioteca y en los proyectos digamos, de industria, ven al lado una planta empaquetadora, también donde se ha aplicado BIM. En los proyectos educativos también prima bastante la arquitectura y la funcionalidad del proyecto, ¿no? Para el uso del cliente, que son los alumnos. Y en los proyectos de industria, digamos, el tema arquitectónico como que no está muy presente. Lo que sí está presente es que funcione como tal, ¿no? Que funcione y cumpla digamos, las necesidades del mismo. Y luego hay otros proyectos que también son, inclusive se puede trabajar en proyectos pequeños, como el que ven al lado es una vivienda de no más de 1000 metros cuadrados, de 4 niveles, 5 niveles, y otros proyectos que son complejos, ¿no? Como un centro comercial complejo, ¿no? Inclusive este centro comercial o va a ser remodelado, y digamos, cuando es una remodelación es mucho más complejo todavía porque tienes que hacer el levantamiento de condiciones existentes y poder evitar problemas con la infraestructura existente, ¿no? Llámese vigas, columnas, porque eso es lo que va a quedar. Así que las instalaciones ahí es otro punto importante a tomar en cuenta, ¿no? Las instalaciones en edificios existentes y el tema de los cielos rasos, ¿no? Que cuadren y todo son importantes a tomar en cuenta. Así que en estos proyectos se puede aplicar desde proyectos de vivienda, supermercados, educativos, industriales, centros comerciales, proyectos grandes, inmensos, o proyectos pequeños, ¿no? Como el de la izquierda. Y en todos se puede sacar un buen uso al BIM, ¿no? Ya sea para metrados, ya sea para control de la obra, ya sea para, no sé, para vender tu producto, ¿no? O ya sea para poder hacer un mantenimiento del producto, o poder ver las condiciones existentes, ¿no? Cómo está actualmente la infraestructura y de qué manera puedo mejorarla, ¿no? Así que en cualquier tipo de proyecto, sea grande o pequeño, se puede utilizar el BIM. Y ahí hay algunas experiencias que
que he tenido o que he realizado en esos proyectos. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Sí, netamente me preguntaron en el software ya como herramienta BIM, solamente para confirmar, el software tiene la capacidad de lanzar, como tú mencionaste, un metrado o una lista de materiales. Sí, 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 sí. Como básicamente, acá ya no trabajamos, cuando uno trabajaba en CAD, trabaja con líneas, puntos, rayas, áreas, polígonos, etcétera, ¿no? Acá, cada elemento es un elemento constructivo. Un elemento es una columna como tal, es una viga, es una puerta, es una mesa, y eso está, como todo es paramétrico, está con parámetros, tiene información, cada elemento tiene información, y como cada elemento tiene, o sea, esa columna tiene un volumen, tiene un área. Esa viga tiene un volumen, tiene un área. Como tú tienes el recuento de todos los elementos, lo único que haces es colocarlo en una tabla y ya tienes todo digamos, el metrado y por ende puedes tener el costo, ¿no? Sin necesidad de estar yendo a Excel y otra vez metrando cada cosa y obteniendo la cantidad total de los elementos, ¿no? Tú podrías tener ahí un estimado inclusive de cuánto te va a costar tu proyecto, ¿no? Y eso te va a ayudar un montón a poder decidir si estás yendo por buen camino o qué cosa tienes que cambiar, ¿no? Tal vez tienes que cambiar de sistema estructural o tienes que, no sé, cambiar el tipo de fachada, ¿no? El área de fachada tal vez es mucha, reducirla, ¿no? Te va a ayudar a tomar decisiones. Como comento, esto te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Porque tú vas a estar viendo los modelos, vas a estar viéndolo como si lo fueras a construir. Entonces, frente a eso, tú puedes tomar alguna decisión. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué podemos ajustar? Y como es un trabajo colaborativo entre todos, tomar esa mejor decisión, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Tenemos una consulta de Abel Camones. Dice, buenas tardes, José. ¿Consideras que es necesario modelar a todo nivel las diferentes especialidades o solo las instalaciones que poseen mayor volumen para no generar interferencias? Hola, Abel, ¿qué tal? Abel, un gran amigo. Eh, Eso depende en realidad, ¿no? Como yo siempre digo, depende. ¿Y de qué depende? Depende de múltiples factores. Por ejemplo, si yo estoy en proyectos públicos, generalmente se habla de preinversión, inversión, expediente técnico, ¿no? Inclusive en proyectos privados es similar. Si uno está haciendo digamos, está haciendo o está utilizando BIM en etapas iniciales, no va a ser necesario hacer el detallado de todos los elementos, ¿no? Probablemente a ti te interesa solamente tener por ejemplo, un volumen grueso para poder estimar, ¿no? Si tú vas a hacer digamos, un detallado o un expediente técnico fino, 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 ahí probablemente sí te interese tener todo modelado, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente puedes tener problemas y esos problemas necesitas verlos mucho antes de construirlos, ¿no? Entonces tal vez ahí sí es necesario tener, digamos, esa finura en cómo, digamos, el nivel de detalle que yo tengo que modelarlo. Eso depende, ¿no? Inclusive también depende de quién va a colocar los elementos. Por ejemplo, por ejemplo, yo me enviaron el modelo, yo voy a construirlo. Eh, y a mí me han subcontratado, por ejemplo, a hacer la partida de drywall, supongamos. A mí como instalador de drywall, a mí me interesa conocer digamos, a un detalle alto la cantidad de frames o la cantidad de rieles que voy a utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber cuánto voy a gastar. Entonces, a mí sí me interesa detallarlo eso así, bien detallado, la cantidad exacta de rieles o de parantes que voy a utilizar, de frames. Tal vez digamos, a otro subcontratista, como de instalaciones sanitarias, a él no le interesa eso, ¿no? A él le interesan las instalaciones sanitarias. Va a depender, ¿no? Va a depender del uso y de la etapa que estoy en el proyecto, ¿no? El nivel de detalle que yo pueda colocarlo. Depende, ¿no? Así es. Tenemos otra consulta de Jesús Sarabia. Nos comenta lo siguiente. Entiendo que la herramienta BIM nos permite tener una visión clara de cómo será el proyecto mediante una proyección 3D. Esto representa que el diseño demore más tiempo de lo actual o se compensa con la optimización de tiempo en la construcción. Es decir, el proyecto
usando la herramienta BIM demora más que un proyecto que no use dicha herramienta? Claro, si tú, digamos, ahí depende de cómo lo mires, porque si tú dices, si tú no utilizas BIM, probablemente no vas a poder detectar problemas y no te dé la chance a poder detectarlos y solucionarlos. Entonces, si cada uno va a trabajar aisladamente su proyecto, yo soy el arquitecto, hago mi proyecto de arquitectura, el estructural hace su proyecto de estructuras y los de instalaciones hacen su proyecto cada uno, ¿no? Yo hago mi arquitectura y cada uno va a hacer su diseño, ¿no? Entonces, si yo envío la arquitectura, todos van a terminar su diseño. Y listo, prácticamente ahí terminó el proyecto, ¿no? Cada uno tiene sus planos y el proyecto ya está listo. Lo envío a la municipalidad la prueba y listo el proyecto. Ya está listo, ¿no? Pero ese está listo entre comillas, porque probablemente, y siempre se va del caso, puede tener problemas. ¿Y dónde te vas a dar cuenta? Cuando comiences ya a construirlo en la realidad, ¿no? Te vas a tomar que alguna instalación de desagüe estaba por debajo de viga, que cuando tú viste el plano, tú no te vas a dar cuenta de que está debajo de viga, porque es, digamos, tendrías que tener una abstracción, digamos, bien alta para poder verlo. Ah, mira, acá, la altura, abstraer bastante, ¿no? Esa información que está en 2D. Entonces, cuando tú vayas a obra, te vas a encontrar con esos problemas, inclusive con otros más. Pero tu diseño duró el tiempo que tuvo que durar, ¿no? Y los problemas los estás trasladando a obra. Entonces van a venir los RFIs a los diseñadores. Vengo acá, ¿qué hago? Mueve la tubería por acá. Y esos problemas de diseño los trasladas a obra. En mi experiencia, podría decirte que demora un poco más. ¿Por qué? Porque actualmente todavía no tenemos un nivel de madurez en donde los proyectistas, o por lo menos el cliente, dé el tiempo necesario a los proyectos, ¿no? Como les comentaba en un inicio, hay que darles el esfuerzo al diseño, hay que darle un esfuerzo, el esfuerzo que debe ser, ¿no? No un mes o 2 meses, sino el esfuerzo que debe ser. Y mucho más si tú utilizas BIM, porque tú acá estás construyendo virtualmente un proyecto, ¿no? No estás solamente, digamos, revisando planos, ¿no? Estás construyendo virtualmente un proyecto. El tiempo probablemente va a ser un poco más, eso es cierto, digamos, tal vez por el poco nivel de madurez que todavía tenemos como proyectistas, como clientes, y tal vez porque no le damos el tiempo que debe ser a los diseños, ¿no? Muchas veces queremos terminar un diseño muy rápido para que nos apruebe la municipalidad y construir también rápido. Pero ese construir rápido, digamos, detrás de ese construir rápido puedes tener un montón de problemas, ¿no? Así que hay que darle el tiempo que se debe dar, y probablemente al inicio, si uno comienza a implementar, se demore un poco más, ¿no? Por un tema de curva de aprendizaje, ¿no? Te va a tomar un poquito más de tiempo aprender uno a gestionar a tus proyectistas utilizando los modelos te va a costar un poco más, pero eso puede traer como, digamos, como puntos positivos que en la obra realmente no tengas muchos problemas, ¿no? O tengas la mínima cantidad de problemas porque todos esos problemas los resolviste en el tiempo de diseño, en la etapa de diseño, que es donde debemos resolver la mayor cantidad de problemas, ¿no? Sí, sí, muy, muy cierto, muy buena acotación, José Luis. Y justamente a propósito, había en una de las preguntas, nos comentaban un edificio de viviendas multifamiliar, como el que se paran construyendo en Miraflores, en Isidro, por la avenida, por en calle, incluso he visto, ¿no? Sí, hay bastante. ¿Cuánto tiempo puede tomar el modelamiento del diseño? Miren, diseño podría tomar, a ver, solamente la etapa, bueno, a veces, por ejemplo, ese proyecto de acá, el que les mostré, estaba estimado como para un par de meses más o menos. Este proyecto son como 17,000 metros cuadrados, más o menos, no recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero lo bueno que esos proyectos son típicos, ¿no? Los pisos generalmente son 20 pisos, 4 pisos son típicos. O sea, el piso 1 al piso 4 es típico, del 5 al 10 es típico, del 10 al 17 es típico y de ahí es típico. Son 4 tipologías. Generalmente en vivienda, como son típicos, a veces el diseño suele digamos, acortarse, ¿no?
y no son muy complejos, como les digo. Un proyecto de vivienda comparado con un supermercado, a pesar que el supermercado puede tener menos cantidad de metros cuadrados, el proyecto de supermercado es mucho más complejo, por múltiples razones, que un proyecto de vivienda. En un proyecto de vivienda, digamos, los problemas que más puedes tener son los problemas con las instalaciones sanitarias, por el tema de la tubería que es con pendiente, ¿no? Ahí es donde tienes muchos más problemas, ¿no? En cambio, en un proyecto de supermercado, a pesar que tiene menos metros cuadrados, es más complejo, ¿no? Y puede parecer contradictorio porque tienes menos área que hacer, pero es mucho más complejo. Tienes instalaciones de aire acondicionado que una vivienda usualmente no la tiene. Tienes instalaciones de frío alimentario que una vivienda no la tiene. Tienes todo un tema de CCTV que probablemente una vivienda no la tenga. Pero más o menos esos son los números, ¿no? Los números más o menos. Sí, sí, nos queda muy claro. ¿Continuamos? ¿Te parece? Sí. Luego, bueno, hay algunas tendencias acá, esta parte, digamos, lo que se está haciendo en otros lados, o lo que se tienen algunas experiencias acá en Perú, que es el tema de utilizar digamos, la realidad, nuestra realidad aumentada es el tema de imágenes 360, ¿no? Tal vez ahora se va a tornar esto tal vez un poco más, o se va a comenzar un poco más a utilizar, porque si el cliente o el supervisor quiere revisar el proyecto, cuando en la etapa de construcción, no va a ser necesario que vaya. ¿Por qué? Porque eventualmente alguien de la obra puede hacer una caminata en la obra utilizando una cámara 360, que ahora inclusive son mucho más baratas, y tener la visión como si estuviera en persona revisando el proyecto, ¿no? Va, camina por la obra y al final del día carga todo el recorrido que ha hecho, tipo Google Street View, más o menos, no sé si han utilizado Google Street View, y puede revisar el proyecto, ¿no? Con esas imágenes 360 y ver el avance de la obra, ¿no? Entonces es un punto que tal vez ahora por la coyuntura se comience a utilizar un poco más, ¿no? Luego, un poquito regresando al tema de los modelos, el tema de la fabricación, ¿no? Que es otro punto importante, porque nuestra industria, como les comentaba, es artesanal, ¿no? Si tú miras hace 20 o 30 años, o 50 años, el automóvil, digamos, ha ido evolucionando, ¿no? Inclusive antes se utilizaban carretas, ¿no? Entonces, la industria del automóvil ha ido cambiando. En cambio, si tú miras la industria de la construcción hace 20 o 30 años, vas a encontrar la misma cantidad de personas, ¿no? Doblando fierro, vertiendo concreto y demás, ¿no? Entonces, para eso, inclusive ese aspecto de la cantidad de personas en un área determinada, por todo el tema de la pandemia y el tema del virus, que probablemente esperemos que pronto acabe, necesitamos menos gente en las obras, ¿no? Y el tema de la industrialización es un punto importante a tomar en cuenta, ¿no? Los prefabricados. Y ahí es donde el BIM también entra a tallar bastante, porque tú puedes hacer un modelo bien detallado en tu computadora y ese modelo o la información de ese modelo enviarla a una máquina, como la que se muestra ahí, para que pueda hacer el doblado del acero, ¿no? La máquina misma hace el doblado del acero. Eso inclusive Aceros Arequipa hace eso, ¿no? De modelos BIM tienen el modelado del acero, así, del refuerzo, y con eso te llevan el acero ya cortado, ¿no? A partir de ese modelo. Con el tema de los prefabricados es similar, ¿no? Entonces hay un punto ahí importante, ¿no? La primera es digamos, un tanto artesanal. Tú tienes tu plano detallado, como ven acá, y el detallado alguien lo lee y hace el doblado manual, ¿no? Ahora lo que se está haciendo es ya, a partir de esto, ya no hacerlo manual, sino industrializarlo, ¿no? Con estas máquinas, que ya existen, dicho sea de paso. Leen la información del modelo y hacen el doblado de los aceros o los refuerzos o los estribos, ¿no? Entonces eso ya existe. En Perú ya se está haciendo, así que por ahí también es otra tendencia. Tal vez no es tan tendencia, pero se está haciendo. Y tal vez esto sí sea más tendencia que las otras. En el 2014 o 13, no sé si ustedes sabrán o recordarán, iban a salir unas Google Glass, ¿no? O Glasses, que iban a ser unos lentes que, digamos, donde tú podías tener digamos, a la altura de tu ojo,
podrías tener tu celular probablemente, ¿no? Ahora eso se ha traducido en esto, ¿no? En cascos, en donde tú tengas la información a la mano, ¿no? En la misma, digamos, a la altura de tu vista, tengas información. ¿Qué información puedes tener? Tu modelo, tus planos, ¿no? Y con eso hacer alguna supervisión en campo, ¿no? Eso ya existe también. Se llama DACRI, se llaman esos cascos, ¿no? Que tienen realidad aumentada, ¿no? Entonces, por ahí tal vez en Perú tal vez no ha llegado, pero ya hay algunos, digamos, prototipos de esto, ¿no? Nos por ahí como que quedan algunas digamos, tendencias de lo que se viene o lo que se está haciendo en la industria para mejorar, ¿no? Como industria, mejorar en nuestras labores que hacemos diariamente, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Eso básicamente son algunas cositas que se están viniendo, que se están haciendo y que deberíamos ponerle atención, ¿no? Aparte está todo el tema de la inteligencia artificial, los drones, ¿no? Que ya vemos que cada vez son más usados a nivel local. No sé si por ahí queda una pregunta. Creo que ya estamos llegando al final. Sí, justamente tenemos una consulta, nos dicen, a nivel de, ya prácticamente como recomendación de especialista BIM, ¿en qué proyectos tú recomiendas prácticamente iniciar? Como les comentaba, en cualquier proyecto se puede utilizar, ¿no? Desde proyectos chiquitos hasta proyectos grandes. Si tal vez yo tengo una cartera de proyectos, ¿no? Como cliente puedo tener una cartera de proyectos, o como constructor tal vez, ¿no? Te puedo tener una cartera de proyectos. Podría seleccionar algún proyecto pequeño donde pueda equivocarme y mi personal pueda aprender y allí, digamos, buscar todas las formas posibles de implementarlo, ¿no? Y poder elevar mi curva de aprendizaje, ¿no? Ahí podría ser una opción, pero en realidad es en cualquier proyecto que uno tenga, ¿no? Ya sea desde chiquito, como les comentaba, que es donde habíamos implementado o utilizado la herramienta, un proyecto chiquito de 1000 metros cuadrados, un proyecto enorme, ¿no? De más de, ¿cuántos eran? Pues como 50.000 metros cuadrados, fácil. Entonces, en cualquier proyecto se puede hacer, ¿no? Todo va a depender de hacerlo. Y como indicaba el último slide, nada tarda tanto como aquello que no se empieza, ¿no? Si uno no empieza ahora, probablemente no va a empezar nunca, ¿no? Porque siempre le va a poner peros. Así que recuerden esta frase, hay que hacerlo, ¿no? Como dice Knight, just do it, ¿no? Solo hazlo. Hazlo y empieza y gana curva de aprendizaje y nada, ¿no? Sí, sí, muy, muy buena reflexión. Se deja la reflexión para invitar al público justamente a interiorizar esa filosofía, ese pensamiento y de aplicarlo sobre todo, ¿no? Tenemos una Sí, última consulta, José Luis, si me permites. sí. Viene de Facebook, nos dice Luis Argüelles Sáenz. Nos dice, hola José, ¿tienes cuantificado el ahorro que podría generar la implementación del BIM en un proyecto frente a un sistema de gestión de proyectos tradicional? Bueno, hay bastantes números. Por ejemplo, hay algunos que he podido revisar y sacar más o menos el ahorro podría ser entre un 5 a 10%, ¿no? Y eso va a depender también, ¿no? No quiero dar un número así porque en realidad depende. Depende de qué tipo de proyecto es, si es un hospital, un colegio, una universidad, una vivienda, va a depender digamos, el ahorro que se le pueda dar, ¿no? Por los múltiples problemas que puedas tener, ¿no? Va a depender. Pero más o menos podrías esperar un 5%, ¿no? Más o menos. ¿De ahorro en qué forma? En que los problemas que podría detectarlos en la obra, si no hubiera utilizado BIM, o los problemas que sí lo hubiera podido detectar antes de que comience la obra, ¿no? Más o menos a ese nivel de ahorro, ¿no? Si yo no utilizo BIM, tengo estos problemas, esos problemas lo cuantifico, cuánto me podría haber costado, y si hubiera utilizado BIM, obviamente sí lo hubiera detectado porque me hubiera dado cuenta, y ahí tienes un ahorro, ¿no? Entonces, como les digo, el ahorro que tú tal vez no lo vas a ver como ahorro porque es un gasto al final que va a hacer en la obra si no detectas los problemas. Ese mismo costo va a pagar mucho, inclusive te va a quedar por implementar BIM, ¿no? Los gastos que vas a incluir en no implementar BIM pagan la implementación y te queda dinero todavía. Claro que sí. También se puede traducir en que la herramienta BIM y la metodología BIM en realidad
nos ayuda tácticamente a alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Porque claramente Exacto. los objetivos del proyecto es estar en tiempo y en presupuesto y en alcance, ¿no? Dentro de lo estipulado. Y que sea útil al usuario, ¿no? Que sea utilizable por el usuario. Porque a veces hay proyectos que pueden acabar en el tiempo, en el costo, en el plazo, no utilizan BIM, pero digamos, no cumplen las expectativas del usuario, ¿no? Por eso digo, otra cosa que me gusta decir siempre es que hay que pensar en quién va a utilizar nuestros proyectos, ¿no? Si es un hospital, que esté bien diseñado, ¿no? Si es una vivienda, que esté bien diseñada, ¿no? Siempre pensando en el usuario final. Así es, justamente son todos esos conocimientos previos o criterios que se utiliza para la palabra diseño, por eso. No Claro, necesariamente levantar un sólido, simple, sino es el por qué lo levanto y qué aplicación tiene, ¿no? claro, correcto. Muy cierto. Sin más, realmente, José Luis, agradecerte el tiempo, la ponencia. Considero yo que ha sido extraordinaria. Creo que has solventado bastantes dudas que prácticamente, a título propio, yo tenía varias dudas, bastantes preguntas por BIM. No lo conocía y estoy convencido de que esto va más adelante, va a seguir, va a continuar así creciendo, la pendiente es ascendente y va a implementarse de forma casi inmediata, ¿no? Como tú Sí, bien lo sí. mencionaste, va a ser un requisito. Sí, claro, ahora para los proyectos privados, por lo menos los privados ahora, los clientes privados ya se han dado cuenta de esto, ¿no? Porque al final terminan gastando más dinero. Y el Estado se ha dado cuenta, por lo menos ahora no, digamos, no ha esperado tanto, en que realmente sí pierde dinero por deficiencias en los diseños, ¿no? Que es un punto importante. Los expedientes técnicos actualmente tienen bastantes deficiencias y que son de diseño, ¿no? No netamente de diseño. Así que lo que nos queda solamente es comenzar nada más, ¿no? Comenzar. Así es, muy, muy cierto. Sinceramente, reiterarte el agradecimiento de parte de todo el equipo de Minuto de Experiencia, José Luis. Muchas gracias. Te tenemos ya como contacto como especialista agendado y estoy convencido de que esta charla va a rendir muchos frutos y van a venir charlas posteriores. Así que te vamos a volver a invitar porque estoy convencido de que hay varios temas para hablar ya a nivel ya netamente de enfoque de los proyectos, ¿no? Ya, genial, encantado, más bien a ustedes agradecido por la invitación y nada, no, agradecido a todos los participantes que están acá. Eh, y nada, ¿no? Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Bueno, a Minutos de Experiencia probablemente ya lo siguen bastante. Sigan a 720 BIM, que digamos, y a Construtech, que es otra, digamos, otra plataforma donde siempre publicamos información relevante a estos temas, a la industria, ¿no? Información que es importante. Y nada, no, agradecido, ahí tienen mi contacto, José Luis Rodríguez, pueden buscarme en LinkedIn, en Facebook, y tienen ahí mi número si tienen alguna consulta o comentario adicional. Encantado de ayudarles en estos temas. Básicamente eso, Perfecto. agradecido con todos. Perfecto, José Luis. Más bien, si es mucho pedir, si lo puedes pasar el link en el mensaje de Zoom, sería excelente, ¿no? Tanto de 720 BIM como de Claro. Construction. Vamos a buscarlo por acá. Creo que ya tienen mi LinkedIn, tienen ahí. En un Eh, enlace que nos mandaste, pero lo puedes actualizar porque por las preguntas se ha ido perdiéndose hace claro. pocos mensajes. De igual forma, aprovecho a los presentes, tanto en la plataforma Zoom como por Facebook, que los que, como ya nos habían recomendado y nos habían solicitado, como justamente el espacio Minuto de Experiencia necesita integrar tanto al público como al especialista y al equipo de Minutos de Experiencia, hemos seguido las recomendaciones y hemos creado un grupo de WhatsApp donde justamente los ponentes actuales, el actual ponente y los anteriores ponentes van a estar en el grupo y se les va a agregar a ustedes porque justamente cuando ustedes se inscriben dejan sus datos, dejan su número de teléfono y su correo electrónico. Entonces, se les agrega al grupo y ustedes pueden mandar cualquier consulta que tengan de la especialidad directamente dirigido a los ponentes, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que tenemos. Y están completamente invitados si tienen temas que quieran tocar, por favor nos los hacen llegar y antes de irse de la plataforma, los invitamos a responder unas breves consultas, una breve encuesta. Entonces, se les agradece la participación. Muchas gracias nuevamente, José Luis.
y gracias a los que nos han preguntado, los que nos han seguido por Facebook, que hemos tenido bastante impacto. Muchas gracias.